Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí. Barma Group es una empresa de investigaciones en los Estados Unidos que se especializa en cuestiones eclesiásticas, iglesia, la conducta de la iglesia y hace investigaciones de lo que está pasando en la sociedad. Y es un ministerio, literalmente es un ministerio que coge esa evidencia y se la provee a otros ministerios y otras iglesias. En estos días yo escuché a un pastor hablar acerca de unas encuestas que habían hecho y me interesé muchísimo y fui y la busqué. Y estas encuestas son unas encuestas que se hicieron hace ya algún tiempo, hace tal vez como 2 años o cerca de 2 años, y se publicaron. Y sobre el tema que vamos a hablar hoy, yo creo que es necesario que repasemos esto que habla acerca de los ciudadanos estadounidenses. Dice la encuesta que de cada 10 personas, 7 en los Estados Unidos, o ciudadanos americanos, porque hicieron en varios lugares, 7 de cada 10 se identifican como cristianos. Es decir, el 70% de los entrevistados se identificaban como que eran cristianos. Y de ese universo, de ese grupo, de ese 70%, 6 de cada 100, el 6%, tenían una cosmovisión cristiana. ¿Qué significa cosmovisión? Cosmovisión es la forma en que nosotros reflejamos, vivimos lo que nosotros creemos, la manera en que nosotros nos comportamos. Es decir, el 70% de esa población que se entrevistó decían ser cristianos, pero solamente el 6% vivían bíblicamente. El 6%. La pregunta, ¿y el otro 94%? El otro 94%, pues mire, el otro 94% dice que esas personas tomaban prestado de lo que tenían aprendido en sus iglesias, que les enseñaban, que los educaban, que los discipulaban, y tomaban prestado de otras filosofías y otras cosas que a ellos les interesaba o que creían en ellas. Ejemplo, el humanismo, religiones asiáticas, una bien popular, el budismo, el marxismo, el posmodernismo, y todas esas cosas cogían como un poquito de cada una de esas cosas, y esas cosas las tomaban prestado, y a base de eso, pues ellos decidían de qué forma ellos se iban a comportar. Y eso me recuerda cuando yo trato de montar un mueble sin utilizar las instrucciones. Amén. ¿Cuántos lo han hecho aquí? Se ríen. Y montamos los muebles y hemos montado tantos muebles que creemos que somos los cheches, y montamos el mueble y cuando terminamos no nos damos cuenta que a la parte de atrás tenemos una bolsa de tornillos y de tuercas. O como me pasó a mí una vez, había montado un mueble tantas veces que decidí montarlo, y entonces tenían unas tuercas que son lo que se llaman self-lock, que tienen un nilón adentro, y cuando puse el mueble no me di cuenta que las tuercas que supone que fueran de seguridad las puse donde no iban. Y usted trata de sacar una tuerca de eso, era mejor botar el mueble. Pasé tanto trabajo para después ir a la ferretería a buscar la tuerca, y el que ha trabajado en su casa sabe que no hay nada peor que uno meterse a trabajar y no tener las herramientas correctas. Y cuando nosotros, el evangelio no es suficiente para nosotros y tenemos que añadirle filosofía y tomar cosas prestadas de otros sitios, nos comportamos de la misma manera. Otro ejemplo, ¿quién ha ido a algún sitio que nunca ha ido y no pide direcciones? Estoy seguro que todas las esposas quieren levantar la mano a su marido. Y van a un sitio y no saben cómo llegar, pero no preguntan. Y la doña ahí, mira, pregunta. Por favor, párate y pregunta. Ni el GPS prenden. Así somos, hermano. Así somos. Los resultados muestran a algo que filosóficamente se llama sincretismo. Sincretismo es cuando cogemos muchas ideas y la mezclamos tal vez con una que es la que permanece, la que es más fuerte, en este caso el cristianismo, y vivimos vidas así.
claramente no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Es como quien dice que sabe dónde va y no sabe dónde va. Y no busca dirección, no se para en la gasolina, no se para. Entonces usted ve que tenemos una iglesia en Cristo que no entendemos qué está ocurriendo, y lo que ocurre es que vivimos una vida que está mezclada con un montón de cosas y hemos contaminado el evangelio con muchas cosas prestadas que no son bíblicas. Y eso es lo que ha pasado en Estados Unidos y es lo que está pasando alrededor del mundo. Y cuando pasa eso, hay algo que se llama relativismo, y es que realmente Jesús no es el único camino. Y tampoco Jesús es la verdad. Hay más verdades. Por lo cual hay caminos adicionales, lo cual para usted y para mí puede sonar como una locura, pero es verdad. Le quiero decir algo, tal vez lo haya leído, tal vez, no sé si algún día yo lo he dicho aquí. C.S. Lewis, el famoso escritor, en un momento, cristiano Lewis, dijo: cuando todo el mundo está corriendo hacia un acantilado, o sea, hacia un barranco, el que corre en la dirección opuesta parece que ha perdido la cabeza. Le repito, cuando el mundo completo está corriendo hacia un acantilado, el que corre en la dirección opuesta parece que ha perdido la cabeza. El que corre del lado opuesto se da cuenta que hay un acantilado, que hay un barranco, y que si sigue corriendo con el grupo se va a ir por ahí. Hace aproximadamente en 1995, del aeropuerto de Miami, salió un vuelo de American Airlines que tenía 2 pilotos, y esos 2 pilotos tenían alrededor de 23,000 horas de vuelo, tenían mucha experiencia. Iban de Miami hacia la bonita ciudad de Cali en Colombia, y habían hecho el vuelo muchísimas veces, un vuelo rutinario. Se montan, van en el avión, un vuelo precioso, bien bonito, van en la tarde, o sea que estaba cayendo la tarde cuando están llegando ya al área de Sudamérica. Empieza a oscurecer cuando ellos llegan. Cuando llegan, que están para el approach, anuncian a la pista de aterrizaje que están en el approach hacia la pista, piden permiso y claramente, pues como lo habían hecho anteriormente, y los de la torre los conocen, y dicen sí, que ellos ya saben cuál es el camino, que por favor sigan el camino. Y los pilotos, pues imagínense, experimentados, todo el mundo se prepara, todo bien chévere. De momento, el piloto dice: mira, nos atrasamos, le dice al copiloto, nos atrasamos en la salida, vamos a avanzar un poquito más, vamos a tomar por acá, que es más rápido, y no seguimos los puntos que están marcados hacia la pista, y seguimos. Lo hicieron. A los 5 o los 10 minutos empezó a sonar una alarma. La alarma, lo estoy describiendo del español al inglés, decía: tierra, vuela más alto. Tierra, vuela más alto. El piloto pensó que había algún problema con la alarma y siguió el camino sin darse cuenta que de frente de él había una montaña de más o menos de 9,000 pies de altura. De más está decirle que virtualmente todos murieron. Creo que el American Airlines, no estoy seguro, lo estoy diciendo de memoria, el American Airlines 965, que iba de Miami hacia la ciudad de Cali en el año 95. Todos murieron excepto 4 personas que describieron lo más horripilante del mundo. Todo estaba bien, de momento todo se destruyó. Cuando perdemos el temor de Dios, hermano, cuando usted, cuando yo, cuando los que estamos aquí perdemos el temor de Dios, claramente nos vamos a estrellar. No hay de otra. No piense que si nosotros por alguna razón desechamos las instrucciones que Dios tiene para nuestra vida, que están en las Sagradas Escrituras, nos va a ir bien. Probablemente por algún momento vamos a estar caminando bien, pero de momento Dios nos pide que volemos alto y no lo haremos porque no nos damos cuenta que vamos hacia el barranco, como decía C.S. Lewis. Y es algo que pasa en minutos, pero la realidad no es algo que pasa en minutos. La realidad es que cuando nosotros decidimos vivir vida
con sincretismo, o sea que mezclamos nuestra filosofía y construimos un ídolo. Nosotros mismos creamos un Dios conforme a nuestra semejanza, a lo que nosotros creemos. Claramente el camino es estrellarnos, hermanos, no es otro. Y en esta mañana, parte del mensaje que yo quiero traerles a ustedes, o el mensaje que quiero traerles a ustedes, es volver a las obras pasadas, volver a las obras que hacíamos antes, a lo que nosotros hacíamos, que regresemos a la palabra. Ricardo Alegría tenía en su despacho, en su oficina, no sé si saben quién es Ricardo Alegría, es una persona bien conocida en Puerto Rico, que era arqueólogo y además de eso era bien pro la cultura puertorriqueña. Y don Ricardo tenía en su oficina un cuadro que había pintado Rafael Tufiño, y el cuadro de Rafael Tufiño tenía a Cajiga, otro artista más, cuando él comenzó a trabajar, y era un tallador. Y él tallaba santos, tallaba un montón de cosas y los hacía conforme a él le pareciera. Y es un cuadro bien bonito que en una ocasión yo tuve la oportunidad de observarlo muchas veces. Eso es otra historia. Pero tuve la oportunidad de verlo por mucho tiempo y cada vez que pasaba y lo miraba, lo veía. Y un día me quedé mirándolo y me di cuenta de algo. Nosotros somos talladores de ídolos. Hay veces que en nuestro tiempo libre emocional, mental, que dejamos nuestras mentes vacías por nuestras situaciones, no importa la que sea, problemas, decepciones, situaciones de familia, qué sé yo, tantas cosas que pasan alrededor de nuestra vida, que nos alejamos de Dios y vamos en pos de lo que nosotros queremos. Somos obstinados como le pasó a Saúl. Nos obstinamos y no queremos hacer la voluntad de Dios, hermanos. Pasa como Saúl, que viene el profeta y nos corrige y nosotros decimos que hemos cumplido con Dios y atrás se oyen las ovejas. ¿Se acuerdan del pasaje bíblico en 1 Samuel? Lo corrigen y le dicen, mira, te dijimos que acabaras con todo, que Dios no quería que se quedara nada, absolutamente animales ni nada. Y la contestación de Saúl dice, no, pero yo me he esforzado por hacer lo que Dios dijo. Y mientras él hablaba, las ovejas atrás baleando. Así a veces nos pasa. Y yo sé que puede sonar simpático, pero cuando nos pasa a nosotros, es diferente. Y de esa misma manera, nosotros a veces nos sentamos en el piso, como el cuadro de Tufiño, nos sentamos en el piso y empezamos a tallar nuestros propios ídolos. Porque es la manera de acallar la voz de Dios en nuestra vida. Cuando Dios nos corrige, nos quiere dar dirección, nos pasa esa cosa. Y generalmente Dios lo hace a través de la palabra. Claro, el Señor tiene todavía profetas. El Señor todavía nos puede hablar de diferentes formas. Pero es la Escritura. Es la Escritura la que trae esa dirección en nosotros. Decía el profeta Oseas en una de sus profecías, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En otras palabras, desecharon la palabra que estaba dando Dios, y haber desechado la palabra que Dios les había dado, todos esos que estaban allí perdieron la oportunidad de servir al Señor. Y la consecuencia fue tan grande que dice el libro de Oseas, que aún sus hijos sufrieron las consecuencias de la desobediencia del pueblo. Cuando estamos en el Señor, tenemos una responsabilidad bien grande, que no le corresponde solamente a la catacumbita, ni le corresponde a los pastores de nosotros venir aquí y estar los viernes que empezaron otra vez a dar estudios bíblicos, a estar aquí. Nos toca a cada uno de nosotros estudiar la palabra. Nos toca a cada uno de nosotros leer las Escrituras. No me tiene que contestar, pero ¿cuándo fue la última vez que usted de verdad se sentó a leer la Biblia? ¿Cuándo fue de verdad, de corazón, que usted en tu casa, usted se sentó y se puso a leer las Escrituras? Más aún, ¿cuándo fue la última vez que usted estudió las Escrituras? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró de verdad? Que se encerró y empezó a buscar de Dios ahí, calladito, solito. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó?
disciplinas espirituales. Esas disciplinas nos hacen fuertes en el Señor o nos debilitan. Son cosas que yo he aprendido a través del tiempo, pero les quiero recordar que yo estuve aquí 20 y pico de años. O sea, aquí me enseñaron eso. Aquí yo vi el ejemplo. Yo recibí mentoría de mis pastores. Aquí hay 3 de ellos, ya 2 se nos adelantaron. Lisette y Miguel. Pero aquí está que está Lisette, está Jorgito. Yo aprendí, yo vi eso de ellos. Recibí esa mentoría de ellos. Te pregunto nuevamente, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida espiritual delante del Señor? ¿Estás orando? ¿Estás ayunando? ¿Estás viniendo a los cultos? Mire, hermano, si están dando estudios bíblicos otra vez los viernes, por favor, no falte, venga. Congréguese, venga y aprenda de la palabra. Vamos a la Biblia. Vamos al Salmo 19. Y hoy vamos a hablar de regreso a las primeras obras. Salmo 19, vamos a leer del 7 al 11. ¿Sabe qué? Vamos a leer hasta el 14, no del 7 al 11. Vamos a leer hasta el 14. Salmo 19, del 7, iba a ser al 11, pero nos vamos al 14. Me dice amén cuando lo tenga. Venga con la Biblia, hermano. Salmo 19, del 7 al 14. Dice así en el nombre del Señor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables, el Señor lo confirmó en el devocional. Deseables más que el oro, son más que el oro. Y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la que destina el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, es guardado y hay grande galardón. Voy a repetirlo otra vez. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbreme de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bendito Dios. Qué palabra más tremenda, ¿verdad, hermano? El salmista David escribió este salmo, y claramente nosotros tenemos una ventaja sobre él. Él tenía la ley de Moisés y nosotros tenemos la Biblia completa. La Biblia de tapa a tapa, si usted pueda a resumirla, es el esfuerzo de Dios por redimir al pueblo, por redimirse a usted y a mí. Podemos hablar de muchas cosas en el día de hoy y tal vez Dios pueda contestar algunas cosas a su corazón, alguna petición, alguna situación por la cual usted llegó en el día de hoy. Pero lo más importante es que usted y yo no nos olvidemos del mensaje de la cruz. Que nos recordemos que es nuestra redención. Oiga, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. El reino de Dios y su justicia. Estamos en un mundo que habla mucho de lo añadido. Yo a veces me he cogido a mí mismo hablando de las añadiduras y olvidando del reino de los cielos. No podemos olvidarnos de que sí Dios nos puede prosperar. No podemos ayudarnos que sí el Señor está con nosotros en todo momento. De que no hay sufrimiento que Dios no conozca, que Dios se compadece, que Dios está con nosotros, que hay palabras de bendición, que hay promesas de bendición. Pero el mensaje más importante no es ese. El mensaje más importante es que Cristo vino para darle vida eterna a usted y a mí. Que sufrió y que padeció
para que nosotros recordamos que si no tenemos a Cristo nos perdemos. Nos perdemos en esta vida y nos perdemos en la venidera. Gloria a Dios por las añadiduras, pero son esas añadiduras. Hay mucha gente que le gusta comerse el frosting, ¿cómo se llama? El frosting del bizcocho y dejan el bizcocho. Mi familia es dulcera y hay gente que yo recuerdo que hacía eso. Se comía el frosting y dejaban el bizcocho, que era, si se podía decir que era lo más beneficioso, ¿verdad? Y a veces en Cristo somos así. Queremos el frosting, pero dejamos el bizcocho. Lo más importante. Y lo más importante para usted y para mí es no desperdiciar una salvación tan grande. Una salvación que costó mucho. El Hijo de Dios se humilló a sí mismo para que tú y yo y nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso solamente lo conocemos cuando nosotros recibimos a Cristo y nos mantenemos en Él. Mire, habla de 6 cosas. Habla de la ley, que dice que convierte el alma. Habla del testimonio, que hace sabio aún al más sencillo. Habla de los mandamientos que alegran al corazón. Habla de los preceptos que alumbran los ojos. Hablan del temor que permanece para siempre, nos hace permanecer para siempre. Y habla de sus juicios, que son siempre, ¿verdad? Y que son siempre justos. Esta mañana vamos a tocar rápidamente esos seis asuntos. 1, la ley. La ley que hace tantas cosas en nosotros. Es indiscutible para usted y para nosotros entender que de las cosas más tremendas que hace la palabra de Dios es que convierte el alma. Todas estas cosas son cosas que el salmista había experimentado, que habían transformado su vida. O sea, eran revelaciones de Dios a la vida del salmista de diferentes formas que le daban una bendición, le daban un ámbito nuevo a la vida del salmista. La ley que convierte el alma. La palabra de Dios por sí sola hace cosas maravillosas en la vida de cada uno de nosotros. Transforma la vida de cada uno, hace que cada uno de nosotros vivamos vidas dignas. Fíjese cómo hay una vida nueva. El convertir en el griego significa dar la vuelta. O sea, el que se convierte, cuando se utiliza esa frase en el Nuevo Testamento, es cambiar el rumbo. Es yo estar aquí parado y me muevo hacia el otro lado. Cuando usted y yo venimos a Cristo, cuando usted y yo hacemos de la vida nuestra devocional una costumbre, que no faltamos a ella, que seguimos y perseveramos en ella, Dios cambia el rumbo de nuestras vidas. Inclusive un ejemplo grande de que usted y yo nos estamos alejando es que empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos. Cuando empezamos a alejarnos, como le pasó al avión, empieza a sonar una alarma dentro de nosotros de que no estamos caminando bien. Y está en nosotros corregir el rumbo. Si estos dos pilotos que tenían entre los dos 18,000 horas de vuelos hubiesen hecho caso a la alarma y hubiesen corregido la trayectoria, no hubiesen perecido. ¿Por qué no escuchamos la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Por qué acallamos la voz de Dios cuando Dios nos trata de corregir para el bien de nosotros, para que no padezcamos, para que no fallemos? ¿Por qué si Dios inquieta en nuestro corazón nuevamente nosotros acercarnos a Él y allegarnos a Él, consagrarnos nuevamente como antes hacíamos? ¿Por qué no le hacemos caso? Convertir el alma, eso es a través de la ley. El testimonio, dice que el testimonio nos hace sabios. Usted sabe
¿Cuántos testimonios del poder de Dios hay en este lugar? Usted sabe lo maravilloso que uno es saber de estas cosas. Y le voy a decir una cosa, nosotros tenemos un beneficio. Nosotros sabemos lo que pasó con David, pero David no lo sabía. Nosotros sabemos que Dios bendijo a David, además, después de todas las metidas de pata de David, Dios lo bendijo. Nosotros sabemos que Saúl fue obstinado contra Dios y tuvo un final horrible. Nosotros sabemos que Acab hizo barbaridades con su mujer. Hicieron un montón de injusticias y un montón de cosas y le fue mal. Ellos no lo sabían. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos la escritura y lo sabemos. Así es un guave. Entonces imagina yo darle a Job, mira Job, este es tu libro, chequéatelo, tú vas a ver, te va a ir bien. Así cualquiera. O Joba, que casi nadie habla de doña Joba. No sé el nombre de ella, pero con respeto, ¿verdad? Doña Joba que la pasó mal. Muchas veces le caemos a Pablo, a Joba. Yo una vez hice un estudio de eso que lo tengo por ahí hasta que Dios me diga. Es más, voy a decirle algo. A veces somos injustos con los que cuidan a otros. A veces no nos damos cuenta que el que anda cuidando a unos padres, tal vez a un esposo, a un hermano enfermo, el que está en ese trabajo se drena. Y nada en la Biblia excepto ese pasaje. Nada en la Biblia excepto eso. Usted lee arriba y abajo. Mire, yo rebusqué ese libro de Job para arriba y para abajo con eso. Porque había leído unos comentarios antiquísimos del libro de Job y le daban duro a Job, a la mujer. Y yo decía, pero es que no puede ser que ella sea tan mala si Dios se la dejó al marido. Había un comentarista que se atrevió a decir que era castigo de Dios a Job. Hay maridos que no se están riendo, pero está bien. Y ¿sabe qué? No es verdad. Dios se la dejó porque el proceso de Job era el proceso de Job. Y perdone que siga diciendo Job, pero es por respeto. No dice el nombre de ella. Cuando ella le dice al marido, mira, no chaves man, mire, el que ha tenido que cuidar a alguien por un tiempo prolongado, y esto nosotros lo vemos en versículos y capítulos, pero habían pasado meses. Había pasado meses de esto. Este no es el tema, ¿verdad? Pero lo voy a terminar. Habían pasado meses de esto y esta mujer cuidando del marido, y el marido perdió 10 hijos. Las que son madres, perdió todos sus hijos. Las que son casadas, perdió su estabilidad. La que ha sido viuda, la que ha sido divorciada, entiende el concepto de perder la estabilidad económica y verse sin nada, sin saber qué va a pasar. Job le quedaba el marido, perdió los hijos, perdió todo y se preguntaba dónde estaba Dios. ¿A usted no le ha pasado eso? Que le pasan muchas cosas y uno se pregunta, ¿dónde está Dios? Job se cansó del marido. No chaves más nada. Síguete rascando, haz lo que tú quieras. Mira, ¿sabes qué? Y le dijo la barbaridad que le dijo. Aún así, dice la Escritura, en unos capítulos más adelante, 15 o 20 capítulos más adelante, dice Job que él guardaba, hablando a sus 3 amiguitos. Los hay, hermano, créeme que los hay. Hablando con sus amiguitos, le dice, ¿sabes qué? Yo guardo a mi esposa. Porque le estaban hablando acerca de sus faltas y sus fallas. Y dice, aún a mi esposa yo le soy fiel. Y más adelante, que volvemos a saber lo que pasa, Dios la bendice a ella con nuestros hijos y con el mismo marido. Se quedaron juntitos. El mismo marido. Las hermanas se ríen. Lo que les quiero decir con esto es que Dios es bueno. Dios fue bueno con Job. Hermana, no se olvide que Dios fue bueno con Job también. Porque ella, con su marido, fíjate que la Biblia no dice que en la situación de ellos, ella le era tropiezo a su marido para que su marido ofreciera holocausto por sus hijos.
No fue de tropiezo, la Biblia no lo dice en ningún sitio. O sea, ella estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo su marido. Aquí todas son mujeres, usted sabe cómo es la cosa. Job tenía la ilusión de que él mandaba. Amén. Mire, hermano, volvamos a donde estaba. El testimonio de Jehová nos hace sabios. Yo espero que el testimonio de la vida de Job haga sabio, mis hermanos, aquí. Y nos haga sabio a todos nosotros, que siempre en la familia hay alguien que es el que cuida a otro. Así que cuando esa persona salga por el techo, tenga misericordia, acuérdese de Jehová. Amén. Muy importante, hermano. Dios promete lo que cumple. Se lo repito. Dios promete lo que cumple. Por eso, los que conocen el testimonio de Jehová son sabios. Como yo oraba al principio, cuando llegó Tomás, que no creía, que si no lo veía, que si no veía las heridas, que si no veía el costado, no iba a creer que realmente había resucitado. Así nos pasa, por eso es que el testimonio de Jehová nos hace sabios. Pero para conocer el testimonio de Jehová, tenemos que conocer la palabra de Jehová. Bienaventurados somos tú y yo cuando creemos sin haber visto. Tercero, los mandamientos de Jehová alegran el corazón. No hay nada más tremendo que sentir el gozo del Señor. Yo le voy a decir algo. Los otros días yo estaba hablando con una pastora entrada en años, a quien le tengo mucho respeto y mucho cariño. Y ella me estaba mencionando acerca de una persona y dice, pero es que se ve tan joven. Y yo decía, pastora, es el Señor. Liseta Alonso solía decir que cuando la gente se apartaba, la cara se le ponía dura. ¿Te acuerdas? La gente se le ponen las facciones duras. Usted ve a una persona que está apartado y usted lo ve así como durito. Es más, la gente cuando se va alejando del Señor se amargan. Es como le voy a contar un cuento. Mire, mi abuela le encantaba hacer tesis. Yo pasé mucho tiempo con mis abuelos. Y mi abuela le encantaba hacer tesis de cuánta vaina había. Había uno que hacía, que era de una hoja que ella sacaba, que era como que amarillo. Parecía o jugo de China o jugo de parcha. Cuando yo me quedaba con ella, que me levantaba así, adolescente, todo enmarrosmado y qué sé yo ni qué, yo cogía un vaso, ¡guau! Y vertía el jugo de China o el de parcha que yo creía que era. Y cuando yo me mandaba aquel té, hermano, eso es lo más amargo que hay. Y así de amargo nos ponemos cuando perdemos la esperanza. Cuando la esperanza que está en la Escritura, cuando la esperanza que tú y yo tenemos acerca de los mandamientos del Señor, de las promesas del Señor, la perdemos en nuestros corazones, nos amargamos la vida. Mire, hermano, le voy a decir algo. Y los que han sido mentores míos, que aquí hay uno o dos, yo cuando me pongo así, hermano, yo me pongo insoportable. De verdad. Es como una queja, una letanía, como decía mi abuelo, una letanía y mire, hermano, y nos ponemos así. Nos ponemos que no nos soportamos nosotros. Nos quejamos tanto y tanto y tanto que somos insoportables. ¿Sabe qué? Los mandamientos y las promesas del Señor son tan maravillosas en nuestra vida que alegran nuestro corazón. Lo alegran de una forma como más ninguna otra cosa no las puede alegrar. Cuarto, el precepto de Jehová alumbra nuestros ojos. Nada más bonito hay de uno poder poner la vista sobre un niño. Todos los que hemos criado, todos los que tenemos sobrinos, tenemos nietos,
se tienen que acordar de la mirada de sus niños. Las mamás, por ejemplo, que miran tanto a sus hijos y a sus hijas. Y no hay cosa más bonita que uno ver la inocencia, la paz, la alegría en la mirada de una persona con un corazón limpio, puro, inocente. A los cristianos se nos critica mucho porque somos empáticos. Hace aproximadamente 2 años, o menos de 2 años, yo estaba en una controversia y el abogado se molestó conmigo y me dijo, ¿ves? Ellos sabían que tú te ibas a comportar así porque eras cristiano. Como tú te ibas a comportar como cristiano, ellos ya lo sabían. Y esto te está pasando por la forma en que te comportas. No importa. De verdad. Yo me atribulé, yo dije, la verdad que soy un bobo. No. Mi esperanza está puesta en el Señor. Mi esperanza está puesta en Dios. Y claramente la empatía tiene que tener como una verja. Tiene, como decía el pastor Miguel Miranda, tiene que tener un lindero. Nuestra empatía, tampoco pueden que nos cojan de mango bajito, pero nuestra empatía debe tener un lindero. Mientras tanto, nosotros, como decía el doctor Charles Stanley, hagamos la voluntad de Dios y dejemos las consecuencias de hacer la voluntad de Dios, se las dejemos a Dios. No se preocupe, hermano. Más adelante Dios hará algo si quiere hacerlo. Si no, usted igual déle gloria a Dios. El temor, el quinto, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Yo creo que es más fácil explicar lo que no es tener el temor que tener temor. ¿Por qué? Porque los resultados nos van a hacer ver lo importante que es tener el temor de Dios. En segunda de Crónicas 14 habla de un rey en Israel que se llamaba Asa. Asa era un hombre que tenía temor de Dios y dice la Escritura que en un momento dado, debido a su conducta, a su amor por Dios, Dios comenzó a bendecir el pueblo de Judá porque él era rey en Judá. De momento había un rey etíope, si no me equivoco el nombre era Ser, y Ser se levantó contra Asa y venía contra Asa con cientos de carros de caballos, de esos carros de caballos, pero además de eso venía con 1,000,000 de soldados. Y Judá y la gente que se hizo alrededor de Asa no pasaba de los 400 o 500,000 soldados. O sea, venía un ejército contra Asa terrible. Todo el mundo preocupado, todo el mundo pensando qué iba a hacer. ¿Sabe lo que hizo Asa? Clamó a Jehová Dios. Dice la Escritura que no tan solo destruyeron a los etíopes, sino que los persiguieron hasta su propia ciudad más cercana y saquearon la ciudad. Y llevaron todas las riquezas que habían obtenido, las trajeron al templo de Dios. La historia no termina ahí. Pasó el tiempo, Dios bendijo a Judá y nuevamente se levantó esta vez el rey de Israel, que pues a veces usted sabe que los reyes en Israel eran medios impíos. Se levantó contra Judá, que era una ciudad que era santa, un sitio que estaba bien metido con Dios. Se levantó. ¿Sabe lo que hizo Asa en esta ocasión? Ante la preocupación de todos, se fue al rey de Siria, que tenía un acuerdo con Israel, sacó todas las riquezas que Dios le había dado al pueblo del templo e hizo pacto con el rey de Siria. La historia para Asa de ahí en adelante cambia. A veces ponemos nuestra confianza en Dios. A veces ponemos todo nuestro temor, todas las cosas en las manos de Dios, pero por alguna razón nos desviamos. Que sea la historia de Asa, si lo ve después Asa pide perdón y Dios trabaja con él, pero que sea la historia de Asa, para ti y para mí, una brújula, una guía, para saber que no nos podemos descuidar. El temor de Jehová permanece para siempre.
Sexta y última. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Jehová son verdad, todos ellos justos. Déjeme ver cómo le digo esto. El derecho, la ley, los tribunales, como en la época de Habacuc, están hechos un desastre. Tengo muchas familias abogados, tengo inclusive amigos abogados, pero la realidad es que la profesión del derecho está bien. Y la justicia, vemos accidentes donde matan gente, donde ocurren muchas cosas y no se ve como que hacen justicia. Inclusive, mientras más poder económico, mientras más pala tenga la gente, pues uno ve como que no se hace justicia. En el libro de Habacuc, se lo recomiendo que lo lean, en el libro de Habacuc hay un momento que Habacuc se cansa de esto y le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Se va a pervertir el derecho. Yo creo que estamos viviendo tiempos así. Yo quiero decirle que Dios es justo. Yo quiero decirle que si usted tiene alguna situación legal en su vida o con alguien cercano, quiero decirle algo que Dios puso en mi corazón. ¿Sabe lo que es el mallete, verdad? El mallete es el mazo. El último mallete que suena en su vida es el de Dios. El último mallete que suena en su vida, no importa la situación que usted esté pasando. Dios es un Dios justo. Y Dios siempre va a obrar conforme a como Él es. Dios nunca se va a ir en contra de sus atributos. Y uno de los atributos de Dios es la justicia. Dios es un Dios justo. Tenga confianza en que Dios va a sacar la cara con usted. Por último, el texto, la lectura dice que el testimonio de Dios, la instrucción de Dios es más deseable que cualquier cosa de gran valor. Eso incluye el oro, como hablaba. Es dulce como la miel, es dulce como la fruta que más a usted le guste. Si es el mango, la parcha, lo que fuera. Es más dulce, es más apetitoso que eso, es más rico, es más boricua que el próster que a usted le gusta. Si le gusta el tembleque, el majarete. Es más sabroso que eso que a usted le tiene gusto. Somos corregidos y enseñados por esta escritura, por la instrucción, por la enseñanza del Señor. Y es importante porque eso nos hace mejores. El papá que quiere un hijo no lo malcría, lo cría. Y si Dios lo ama a usted y a mí, nos corrige. Gloria a Dios por la corrección de Dios, mi hermano. Gloria a Dios por la corrección del Señor. Estamos terminando. El libro de Apocalipsis tiene un mensaje al principio que el apóstol Juan escribe a las iglesias y escribe 7 cartas. Cada una de las 7 cartas se la envía a los pastores de cada una de esas iglesias. La primera carta, que es la que quiero hablar en esta mañana, es la carta a la iglesia de Éfeso. Éfeso es una iglesia bien importante en la escritura porque Pablo trabajó en esa iglesia. Después de Pablo trabajó Timoteo y en los últimos años, antes del martirio del apóstol Juan estuvo allí. Usted lee el capítulo 20 del libro de los Hechos, se los doy de asignación para que después lo lea, el capítulo 20, y habla de Pablo saliendo de Éfeso. Trabajó, no le dio candela a los hermanos, fue pastor de esa iglesia, hizo un montón de cosas, trabajó bien, de una forma bien bonita. Dios obró en el lugar de una forma bien maravillosa. Y dice la escritura que él incitaba una y otra vez que tuviesen cuidado, porque cuando ellos menos se lo esperaban, podría entrar una doctrina que no era la correcta, que era necesario que ellos permanecieran en la escritura, que permanecieran en la palabra. Tanto fue la preocupación del apóstol
que el apóstol mandó a Timoteo. Timoteo era su mentor. Digo, Pablo era el mentor de Timoteo. Hay algo bien tremendo en esto, que lo vamos a ver en el señalamiento de Juan, pero hay algo que quiero decirle hoy a los líderes de esta iglesia. La mentoría es bien importante. Aquí George está y ellos saben que cuando yo llegué aquí yo era ternerito, bien nene, bien jovencito. Y todos ellos me ayudaron, me corrigieron, me dieron consejos. La mentoría es súper importante, inclusive para los pastores jóvenes y los líderes. Suban a la página de Berarma y yo sin buscar eso me apareció un señalamiento, como un research que ellos hicieron acerca de los problemas que tienen ahora la iglesia. Y uno de los problemas grandes es que los líderes que se están levantando sin tener una mentoría. No es discipulado. Ayer yo hablaba con un pastor de mayor edad, el pastor Marrero, aquí en Cupey, y el pastor Marrero me decía, el discipulado, Elí, muchas veces más efectivo es la mentoría, porque tú estás ahí uno a uno, y los líderes deben siempre tener un mentor. Si no lo tiene, búsquelo. Busque a alguien que usted sepa que es una mujer de Dios, que usted sepa que es un hombre de Dios. Hable, ore con él. Ahí están bonitos los libros de José Luis Navajo acerca del pastor, uno, el libro del pastor, y el otro, creo es los lunes o los domingos, no me acuerdo, con mi viejo pastor. Un día en la semana con mi viejo pastor. Y habla acerca de eso. Esa mentoría la tuvo el joven Timoteo cuando entró a la iglesia de Éfeso. Esa mentoría la tuvo Juan con un obispo bien famoso en la iglesia, que fue el obispo de la iglesia de Esmirna. Es necesario que nosotros tengamos esa cercanía. La lectura, la enseñanza de la palabra es buena, pero también el discipulado. Cuando aquí haya discipulado, usted venga, discipúlese, busque un mentor. Yo vuelvo y le exhorto, por favor, entre medio de nosotros. Aquí yo conozco muchos de ustedes. Hay gente, hay mujeres y hombres de Dios. Busque a alguien, hable con ella, oren, trabajen juntos. Bueno, vamos a lo que pasó en Éfeso. La carta dice que habían cosas muy buenas acerca de la iglesia, acerca de que la iglesia era paciente, acerca de que rechazaba el mal, de que perseveraba. Esto se lo escribe a la iglesia de Éfeso, el apóstol. Pero le dijo, pero tengo una cosa, que has perdido el primer amor. Que ese amor que había antes lo perdiste. Los que llevan muchos años de casados saben que hay momentos en la vida del matrimonio en que la cosa como que no es, estamos ahí, pero parecemos más roommate que otra cosa. O los que tienen una amistad y pierden el toque de esa amistad porque se alejan y no se hablan, ni cuando se ven pues pueden volver, particularmente cuando gente que se han querido mucho, pueden volver y como que nada ha pasado, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando nosotros perdemos la comunión con Dios, perdemos ese detalle, perdemos esa cosita que nos hacía hacer antes o comportámonos de cierta manera. Si me permiten, estoy terminando, se los prometo. Sí, pues los pastores suelen decir, ¿verdad? Estamos acabando, 1 hora más. No. Escuche esto. Tal vez alguno de ustedes cuando empiece a leerlo va a saber. Pero escuche esto. Yo quiero que si de algo que yo le voy a decir o le haya dicho hoy importante, yo creo que todo se va a resumir en lo que le voy a leer ahora. Habla de esta iglesia. Se podía escuchar en las arenas blancas del local a los hermanos orando por los perdidos. Pidiendo que Dios se le pudiera revelar esa noche, la noche que íbamos a evangelizar.
Puedo recordar que usualmente transportábamos en los autobuses de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la AMA, para llegar a la catacumba. La mayoría no teníamos vehículo y dependíamos de ellas y de los aventones o pones para llegar a tiempo a la catacumba. Yo tenía que tomar la número 19 del reparto metropolitano y llegar hasta San Patricio y de allí caminar hasta el local. Nestalí, Jimmy y el grupo de Río Piedras también tomaban el mismo autobús y fueron muchas veces las que coincidimos rumbo a la catacumba. Otro grupo venía de la ruta de Santurce, algunos viajaban desde Caguas para llegar el viernes a evangelizar. Los de Guaynabo muchas veces llegaban en sus autos. Lo importante era que todos llegáramos con el propósito de evangelizar y dar a conocer las buenas nuevas de salvación. No salíamos a evangelizar sin antes pasar un buen rato orando por las vidas que les predicaríamos. Hoy era el día en que íbamos a hacer eso. A eso ahora se le llama intercesión. El ambiente del local era muy solemne. No había iluminación, solo que Dios brindaba desde el cielo a través de las estrellas y de la luna. La misma reflejaba sobre la arena blanca que nos servía de piso. Nuestros asientos eran unos troncos caídos que colocábamos en forma semicircular. Hasta el día de hoy no comprendo cómo existía allí arena blanca. Se oraba, no se hablaba con los hermanos. Era un momento especial. Era un momento de lucha espiritual. Algunos entonábamos cánticos espirituales, otros oraban en lenguas según el Espíritu les guiaba. La mayoría clamaba a Dios para que Satanás dejara libre las vidas. A mayor intensidad en la oración nos gozábamos con la llegada de los hermanos que se nos unían. Seríamos muchos los que iríamos a evangelizar hoy. Yo no me atreví a mirar el reloj para ver la hora. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, escuchaba un amén. Hermano, vamos a reunirnos. Era la voz del copastor Charlie Mills o el pastor Pedro H. Rodríguez. Era el final de la preparación. Perdón. Era el final de la preparación y ahora iríamos, como decimos en la catacumba, a la calle. A la calle porque allí están los que no conocen al Señor. A la calle porque allí está el avivamiento. A la calle porque los perdidos que no conocen al Señor no van a entrar a un local de una iglesia. A la calle porque allí está la necesidad. A la calle porque allí Dios nos ha dicho que vayamos. Y mientras Dios no cambie nuestro llamado, el llamado de las catacumbas es ir a las calles. Termino con esto otro. Dios formó en mi corazón la actitud de compromiso, unidad, fidelidad hacia Él y a la catacumba. Escuchen esto, líderes. Esto aprendí, esto viví, esto enseñé. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos. Le pido excusa. De paso, yo sé que muchos de ustedes saben quién escribió esto. Fue nuestro amado pastor Charlie Fuentes, de la catacumba de Bonito. Aquí está César, no está Ricky, pero hay mucha gente de esa época. Perdemos la pasión, hermano. La perdemos.
La pasión más grande no es tener las iglesias llenas de gente. La pasión más grande no es tener en la cuenta de banco miles de dólares. La pasión más grande no es ser grandes teólogos ni grandes predicadores. La pasión más grande, hermano, es apasionarnos por las cosas que apasionan a Dios. Cuando perdemos la pasión por las cosas que apasionan a Dios, empiezan las divisiones, empiezan las luchas, empiezan las cosas en las iglesias. No hay mayor amor que este, en que alguien dé la vida por otros, hermano. Yo, en esta mañana, les agradezco el privilegio de estar aquí. Les pido excusas si me he puesto muy emocional, pero esto toca a mi corazón y me lo hace polvo, hermano. Porque yo una y otra vez, cuando me han dado la oportunidad de ir y ministrar y ir a otros sitios, lo he visto. Y lo viví en mi propia vida, hermano. Cuando dejamos de amar, no nos preocupamos por lo que pasa alrededor de nosotros. Se nos olvida que somos sal de la tierra, perdemos el sabor. Y nos ponemos a hacer otras cosas y se nos olvida que Dios nos ha llamado a rescatar a los que se están perdiendo. Mientras tú y yo estamos aquí, hay gente que está pasando por situaciones que piensan que su única solución es quitarse la vida. Tal vez el vecino al lado tuyo, tal vez alguien en tu familia, alguien, algún amigo, tal vez un compañero o compañera de trabajo está pasando una situación y tú que tienes a Cristo, que has conocido al Señor, has decidido quedarte callado. El pastor Body Buchanan, un pastor bautista, dice que a veces caemos arriba por cuestiones espirituales y batallamos contra cadenas y rompemos y amarramos y hacemos y se nos olvida que es más fácil para el enemigo hacernos quedarnos en un lugar que estemos cómodos, en iglesias grandes, cómodas, en lugares que nosotros hemos preferido estar porque nos sentimos más cómodos, al punto de que si esa comodidad se nos va a quitar, preferimos no perder la comodidad antes que hacer la voluntad de Dios. Yo les pido que si ustedes han perdido el amor por las cosas del Señor, que si ustedes han perdido por la comodidad o por lo que fuera, la pasión por la escritura, la pasión por la oración, la pasión por el ayuno, pero particularmente la pasión por las vidas que se están perdiendo, que ahí donde tú estás vengas y me acompañes, porque yo voy a orar por mí también. Padre, Señor, mi Dios, yo me presento aquí con mis hermanos, Señor. Señor, te pedimos perdón, Señor, por haber perdido la pasión, Señor, porque se nos ha ido el brillo de nuestros ojos, como dice el Salmo, Señor. Porque Señor, nos hemos descuidado, Señor, nos hemos alejado, Señor, de tu propósito en nuestras vidas, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Pon pasión nuevamente, Señor, en nuestras vidas por ti. Señor, que haya hambre, que haya sed de nosotros por estudiar la Biblia, Señor, por leer, por orar, por ayunar, por congregarnos, Señor. Pero particularmente, Señor, que haya en nuestro corazón, Señor, el deseo, Señor amado, el deseo, Señor, de todo corazón, de ir en pos, Señor amado, de las personas que se pierden, de no cerrar nuestras bocas, de hablar acerca de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor amado, de hablar acerca de lo que hemos aprendido de ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Tuya es la gloria, el honor y la honra por siempre, Señor.